a Difusión Cultural de la UNAM, a la Coordinación para la Igualdad de Género y demás instituciones organizadoras por esta invitación. Un placer enorme encontrarme con ustedes, aunque sea de manera virtual en estos tiempos pandémicos, distópicos, precisamente con las colegas Patricia Esteban y Giovanna Rivero, a quienes he leído con gran placer y cuyos libros agradezco. A propósito del tema de este foro, Utopías y Distopías en las Narrativas Feministas, les platico a quienes no me conocen, es como explicó Anel, soy una novelista mexicana autodesterrada en Nueva York, justo después de la publicación de una novela distópica y feminista titulada Un Dios para Cordelia. Ocurre en un futuro cercano, donde está prohibida la música que no sea la producida por un aparato llamado el videoson, y en un mundo donde los dioses son invento de los hombres, no al revés. Como en las actuales religiones, todos estos dioses son masculinos y están en contra de las mujeres. El cielo creado por los hombres es también un patriarcado. Hay 3 dioses de 3 religiones monoteístas principales. Ellos saben que están ahí, pero como son monoteístas, uno no puede reconocer la existencia del otro. Y hay muchas deidades derivadas. Son estos dioses los que cuentan desde su impotencia y su estado contemplativo la historia de la novela, que es de una cantante con una voz prodigiosa en tiempos en los que no se puede escuchar ni interpretar cualquier otra música que no sea la del videoson, con unas videocumbias monomelódicas y monorítmicas. Esta mujer que canta tan bellamente como cualquier lectora o lector se quiere imaginar, se llama Iris y vive de doblarle la voz a la estrella del videoson Cordelia. Cordelia vive con todos los lujos de la gente famosa en la zona desinfectada del país, que por cierto está dividido el país así en zona infectada y zona desinfectada, a propósito de pandemias, ¿verdad? Aunque la escribí hace 25 años, pero ya se vislumbraba el porvenir. Iris vive en la zona pandémica, pues con riesgo seguro de coronavirus, vaya, donde los vecinos la escuchan cantar a veces. Un mal día en su vida, Cordelia también la oye cantar y conoce su verdadera voz. Observa la diferencia y la deferencia con la que la tratan sus propios músicos. Enfurece y la manda a asesinar, cosa que es muy fácil en su mundo de privilegios, caprichos y concesiones. Estoy contando apenas el principio. El matarife al que contrata Cordelia para asesinar a Iris tiene piedad de ella y la deja escapar. Para esconderse y que Cordelia nunca más la encuentre, Iris se convierte en ama de casa, que como sabemos es la mejor forma de hacerse invisible para siempre. Así comienza la novela Un Dios para Cordelia, publicada en México en 1995. La presentación se hizo en el desaparecido Bar El Hábito de la capital, donde yo trabajé como libretista de cabaret político para la entonces directora teatral y entonces actriz en aquellos ayeres muy talentosa Jesús Rodríguez, y en el acto cantaron las formidables Regina Orozco y Eugenia León, para quienes también trabajaba y cuyas voces me acompañaron los 4 años en los que escribí este libro. En el segundo segmento, posiblemente, si da tiempo, les voy a leer algunas páginas de la novela. Por supuesto, ya antes se habían escrito novelas de ciencia ficción distópica en México, Cristóbal Nonato de Carlos Fuentes y las novelas de ciencia ficción de Mauricio José Schwartz, por ejemplo, pero no eran novelas distópicas y además feministas, que es el tema de este foro. Los universos de Margaret Atwood, por ejemplo, con el cuento de la criada, ni se conocen entonces, ni no se popularizan en México, sino hasta ahora que ya se convirtieron en teleseries. Y aún así, estas no son tan socorridas y vistas como Narcos y demás producciones que glorifican el mundo tiránico, machista y nepotista que es el del crimen organizado. Por otra parte, el pasado siglo fue un tiempo en el que se atribuía un valor literario a la misoginia envuelta en humos etílicos, con la bohemia y la poesía en noches de pasión. Les voy a leer, sin dar nombres, un ejemplo de miles de cuentos, cientos de novelas y crónicas que se celebraban en los 90s en México, cuando apareció Un Dios para Cordelia. Cito: las prostitutas encajan mejor en la noche que en el día, porque la noche se come sus sombras, que tiene alas, y las alas al batirse alejan a los clientes. Las prostitutas encajan mejor en la noche porque la oscuridad es un manto común y bueno, porque es de todos, y en esa medida abriga y protege a los que suelen cubrirse con él. Las prostitutas se comen a mordidas los corazones de los poetas, porque los poetas depositan en ellas justo eso, su corazón. Fin de la cita.
En tanto, la narrativa publicada por mujeres se denominaba literatura light, en parte para desacreditarla, pero también porque lo era, porque la literatura de mujeres estaba a cargo de las esposas o novias o acompañantes de hombres poderosos. Lo que antes hizo la obra monumental de Rosario Castellanos, por ejemplo, que puso la pluma en la llaga del racismo en México hacia los indígenas, en el idioma del conquistador además, convirtiendo el español así en una herramienta de liberación y conocimiento, o bien lo que antes fue el realismo mágico que inventó Elena Garro, porque ella fue quien lo inventó, hay que decirlo, con los recuerdos del porvenir, devino, involucionó en un costumbrismo de Disneylandia, lo que yo entonces llamaba la apología del trapeador, en la que se exaltan las tareas domésticas como inherentes a lo femenino y lo mexicano, la cocina, el cuidado infantil, la lavandería y las tradiciones populares. Por supuesto, no se pueden escribir distopías porque se está conforme con ese mundo, ya que lo narran escritoras muy privilegiadas, generalmente las esposas de alguien. A muchas de ellas las entrevisté, fíjense, las confronté solidariamente al respecto, desde un punto de vista feminista, con madurez, porque si bien no podemos hacer nada para eliminar de nuestro pasado un privilegio con el que nacimos, sí podemos ser conscientes de él y utilizarlo en beneficio de las menos privilegiadas, o bien impedir que ese privilegio siga estorbando a las demás. Las mujeres a las que cuestioné, repito, de manera respetuosa y comprensiva, no crean que peleando, me enseñaron que no había conciencia de ese privilegio y que por tanto no se podía cambiar. Les pido que escuchen la pausa que hace aquí Paulina López Portillo, la hija del expresidente mexicano López Portillo. Rescaté mis grabaciones analógicas para esta ponencia hoy. Pero no todas esas personas tienen la oportunidad de grabar un disco o de publicar un libro para los lectores de los que admiran. Entonces, yo quiero hablar de esto porque es una cosa que toda la gente tiene en la cabeza, de toda la gente que lo dice. A mí me gustaría que le hablara de una vez por todas, ¿no? Aquí esa etiqueta te estorba, te ayuda, te va a ir. Bueno, mira, la relación con mi padre siempre fue muy cercana. Y se pone a hablar de su papá y del expresidente. Otra mujer esposa de alguien que publicó rápidamente y obtuvo premios, a la que le pregunté esto mismo, me contestó, no, pero en las editoriales ni saben que soy la esposa de, lo cual era imposible, inverosímil. Entonces había una resistencia a reconocer esa realidad porque se la cubría de un tamiz vergonzoso, en lugar de asumirla y hacer uso o impedir que acapare los espacios de los demás. De la escritura en lenguas indígenas, por supuesto, ni se hablaba, excepto como tesoro arqueológico. El negacionismo solo perpetúa la desigualdad. La única manera de lograr que deje de ser un abuso es reconocerlo, pero eso no ocurrió. En descargo del costumbrismo de Disneylandia, debo decir también que hay un interés comercial en atraer un público con más poder adquisitivo, y es el de las chicanas. A ellas van dirigidas estas historias exaltando desde la cocina mexicana de aquel entonces, por ejemplo, las novelas de cocina mexicana, hechiceras, no sé qué, hasta La bruja del pueblo de hoy, pasando por Coco, la película de Disney, porque en Estados Unidos hay millones de lectores potenciales en busca del rescate de su tradición indígena, de un pasado mítico y por tanto inmutable, de un regreso a un mundo donde todo fue perfecto. Por supuesto, ahí tampoco puede haber inconformidad. Es el mundo ideal del que el chicano se siente arrancado y para ese público están escritos esos libros, pero también por ese folclorismo no se puede profundizar, se tiene que barnizar de perfección y por supuesto no reflejar la realidad del mundo indígena, ni mucho menos de, por ejemplo, las mujeres otomíes que hoy ocupan el INPI en la Ciudad de México, por ejemplo. Por todo ello, esa literatura entonces clasificada light sí lo era, en efecto. Es la voz de las mujeres que habitan la utopía en la cima de una estructura piramidal y no tienen por qué andar escribiendo distopías. Hay incluso un hecho también ilustrativo de esta realidad en la que se entreteje el clasismo con el racismo. En aquel entonces las dos únicas voces femeninas que se publicaban asiduamente y que se referían o hacían crónica de las escritoras del pasado, eran una dentro de lo que se consideraba entonces la revista de derecha y otra la de izquierda.
y son las dos nacidas en Francia, Fabienne Fradieu y Elena Poniatowska respectivamente. Esto no era premeditado, no crean, ni ellas mismas se daban cuenta, no crean que había un cerebro macabro atrás, planeando que solo se permitiría a las francesas publicar en las tribunas más leídas. No, 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 para nada. Era consecuencia mecánica, gravitacional, de una larga cadena de privilegios sistémicos de los que estaba prohibido o era pecado hablar, pues verbalizar tales fenómenos habría sido el principio de un cambio, es el poder de la palabra. Piénsenlo. Piénselo, si la palabra solo tuviera una influencia fugaz o nula, no se gastarían tantas fortunas hoy en las redes sociodigitales para desvirtuarla. Y es el poder de una ficción distópica también, dar vida a un mundo en el que una artista perseguida por una asesina se puede esconder completamente convirtiéndose en ama de casa, es una ficción, pero en múltiples casos en México no tan alejada de la vida real. Por esta cercanía entre lo imaginado y lo visto, cuando estaba yo buscándole una casa editorial a mi novela, pasó por muchas manos y cayó en la de dos escritoras del tipo del que estaba yo hablando, las esposas de dos hombres muy conocidos e influyentes en ese momento, de los que después se divorciarían, pero por los que hicieron sus carreras. Las dos copiaron, plagiaron mi manuscrito, quitándole todos los elementos contra las iglesias y el patriarcado, despojando la historia precisamente de la distopía, limpiándola, maquillándola de amor. Una incluso se llamaba así, la otra le copiaba hasta el nombre de Cordelia. Afortunadamente mi libro salió antes y los críticos se dieron cuenta, empezaron a preguntar cómo de pronto aparecían novelas sobre un futuro cercano donde la música está prohibida y hay una división entre lo que pasa en el cielo y la tierra, pero eran, como les digo, mujeres muy poderosas, lo son aún. Una se convirtió incluso en diputada federal después, y yo ante toda esa situación me fui del país. Ahora, ¿se acuerdan lo que les mencionaba, los privilegios? Yo decidí utilizar los míos para fundar un concurso en México de narrativa para mujeres. El primero que se hizo desde su tipo, lo hice desde Nueva York, se llamaba Miel y Amoníaco para contrarrestar la cursilería. Les pagaba de mi sueldo en dólares a las jurados. Todas ellas tenían que ser estudiantes avanzadas o egresadas de la carrera de letras. Y le pagaba a la ganadora $1,000 de mi sueldo como traductora del inglés y del francés aquí. Inmediatamente después de eso, como en el anuncio del concurso, me refería yo con frecuencia a las escritoras al servicio del patriarcado, que ven el mundo en diminutivo. Para socavar esta iniciativa, el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México instituyó un premio para mujeres escritoras cursis, con mucho más dinero del que yo podía poner, y que se llamó Premio Elena Poniatowska. Pero ni siquiera el mal es perfecto, déjenme contarles. A la primera edición no se apuntó ninguna mujer y le tuvieron que dar el triunfo a un hombre. La historia de este galardón estará siempre marcada por ese mal paso inicial, con mi concurso Miel y Amoníaco atravesado. Debo cortar aquí para dar la palabra a dos estupendas escritoras a las que leo con un gran placer. Si no las conocen, no se pierdan, por favor, los cuentos asombrosos e envolventes de Patricia Esteva y las extraordinarias novelas de Giovanna Rivera. Si me da tiempo, después les leo algunas páginas de Un Dios para Cordelia. Si no, pero me despido, pero recuerden, detrás de un gran escritor siempre hay una mujer o varias limpiando su casa y los pañales de su hijo. Mientras que detrás de una escritora siempre hay un hombre o varios tratando de que se calle, incluso a través de otras mujeres que no han aprendido la lección de la historia y que ponen su voz al servicio del patriarcado. Muchas gracias por su atención. Gracias, Malú. No, sí, definitivamente nos va a interesar no solo leer, sino también saber un poco más de esta novela donde la música está prohibida y donde, bueno, con todo este repaso que nos haces, el lugar de las lenguas originarias, desde luego, lo que pasaba en los 80s y 90s, efectivamente, con estas grandes escritoras y su relación siempre, siempre con el poder, y habría que preguntarse lo que pasa ahora. Volveremos a muchos de los temas que nos han